देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है। La deficiencia va a ser la limitante que tenemos para desarrollar esa actividad o como tal una vida hasta cierto punto independiente o normal como socialmente lo reconocen. Sin embargo, pues únicamente son términos que utilizamos para poder catalogar o tal vez definirnos así como tal a las personas que la padecen. Sin embargo, pues desde mi punto de vista, yo creo que finalmente la discapacidad se encuentra en la mente, ¿no? Hay personas que podemos desarrollarnos físicamente de manera independiente y nos limitamos a ir por un sueño. Y hay personas que ya están diagnosticadas con una discapacidad, que les hace falta algún miembro del cuerpo o simplemente no pueden hablar o no pueden ver y se desarrollan o disfrutan la vida y logran objetivos y metas como mucho mejor o van por ellos en lugar de que una persona pues que sí lo puede hacer. Entonces creo que la discapacidad siempre va a estar en la mente. Discapacidad es una condición ya adquirida. Puede ser por diferentes factores. Uno de ellos es congénito, que es desde el nacimiento. Otro puede ser adquirido por algún incidente o algún suceso traumático que la persona viva. Y también hay infecciosas y demás. Pero pues la discapacidad como tal es la condición que va a estar limitando a que la persona pueda desenvolverse. Sin embargo, pues este término pues ya rompe muchas barreras, porque nosotros vemos que existen personas con discapacidad a las que se les prohibió caminar, a las que se les prohibió quizás estudiar alguna licenciatura o desarrollar un oficio, y pues hoy en día lo están haciendo. La discapacidad es únicamente lo que define a la persona por algún hecho que ha sucedido. Al principio sí fue algo difícil porque decía, pues yo, ¿por qué? O ¿por qué mi hija? Y no escucha, cuando pues yo veía a otras niñas, así decía, ¿por qué ellas sí hablan? ¿Por qué sí ellas sí escuchan? Y pues sí sentía muy feo, ¿no? Pero ya después poco a poco, con el tiempo, pues me fui adaptando, pero pues yo no convivía mucho con ella porque yo trabajaba, la que estaba casi más con ella pues fue mi mamá. Y después ya cuando empezó a ir a la escuela, dije, pues ya mejor no la voy a mandar porque si no, no la van a aceptar. Y pues sí, la mandé a una de discapacidad y a una normal, pero ya después empezó a aprender pues mucho más señas cuando empezó a entrar a la primaria con ustedes y eso, pero pues sí, no ha sido muy, muy fácil. Bueno, tampoco me he estado sola porque, gracias a Dios, pues tengo el apoyo de mis papás. Se puede decir que es una pérdida en el sentido metafórico, como se tiene toda esta consideración, ¿no? En cuanto a que se tiene una expectativa. Los padres, cuando se saben con esa probabilidad de paternidad, esperan que su hijo sea como ellos, que sea sano, que sea listo. Y entonces cuando tenemos a un niño con factores de riesgo en su desarrollo o con algún síndrome que lo incapacita o lo discapacita, entonces lo que tú dices se puede traducir como una pérdida en cuanto a la expectativa que se tiene, ¿no? Se ve un choque importante de la expectativa contra la realidad. Pues en ese momento sentí que todo se me venía encima porque pues ahora sí era un cargo pues muy pesado. ¿En qué cuestión? Porque también me mandaron al CRE y del CRE me dijeron
que si yo, más fue en la noticia porque me dijeron que si yo sabía cómo poder atender a un niño con síndrome, o que quería tener más hijos así. Entonces como que te llega más la descarga diciéndote de esa manera, en lugar de que te den una palabra, pues sabe que así se va a hacer este niño, va a tener esas terapias, va a seguir así adelante para que no usted se sienta así de esa manera, porque pues es como que sientes que todo se te viene. Se puede hablar de un duelo de estos padres cuando el hijo presenta algún tipo de discapacidad o alguna afectación en el desarrollo y quizá duelo es una manera de decirlo, ¿no? Pero indudablemente podemos pensar que este proceso de subjetivación inicial, que va a ser la fuente inaugural del psiquismo, pero también del desarrollo, quiero decir que es a través de este compromiso de reconocimiento del hijo inicial que el desarrollo se sucederá. No necesariamente el desarrollo se sucede, digamos, bajo el orden de lo biológico por tener un organismo, sino es desde el encuentro con la vecindad, con la alteridad, con la presencia de un otro, en este caso la madre, que en el reconocimiento de ese cuerpo acontecerá el desarrollo del mismo. La pregunta es, ¿qué pasa cuando algo impide ese reconocimiento? Es muy simple pensarlo, porque uno cuando piensa un nombre de un hijo, el nombre de un hijo, de un bebé por venir, nunca lo piensa en términos de una discapacidad, es decir, todo nombre que una madre puede pensar desde el marco de lo social hacia la llegada de un bebé, que significa la bienvenida, el reconocimiento, una posibilidad de lazo, uno lo piensa en términos de nada falla, ¿no? El problema es cuando aparece, inicia ahí, digamos, cuando aparece una dificultad en el orden del cuerpo del desarrollo, es que no hay forma de establecer un lazo, ¿no?, tan fácilmente, tan naturalmente, ¿no? O sea, nadie piensa un nombre para un hijo con alguna discapacidad, no lo hay, digamos, en el registro de los archivos, no está a la mano, ¿no? Entonces, desde ahí estamos vinculando un primer gran problema, ¿no? Si estamos diciendo que solamente este reconocimiento inaugural va a empujar, recortar, diseñar el desarrollo, estamos hablando desde que en ese primer momento va a haber una gran dificultad para que ese desarrollo se suceda de la manera más oportuna, ¿no? De ahí la importancia de intervenir en un momento inicial con esta dificultad, ¿no? Los padres de niños con discapacidad viven en un duelo constante. Desafortunadamente la sociedad no está preparada para trabajar o para incluir a estos niños, a estos chicos, entonces los papás siempre viven en un duelo constante. Muchos de ellos han llegado con cursos de tanatología, de sanación, sin embargo todavía están en el proceso de pasar a la aceptación, del duelo, a la aceptación. Entonces creo que es un proceso constante en el que llegan y todavía, y yo creo que el resto de su vida siguen viviendo con eso, porque no se alcanzan a explicar por qué a ellos sí, qué van a hacer cuando ellos falten, cómo le van a hacer, les siguen marcando mucho el que la sociedad los discrimine, los excluya. Entonces los papás siguen viviendo en un duelo constante y desafortunadamente la sociedad hacemos eso, que los papás sigan en ese duelo constante. Hey, देखो देखो क्या वो पेड़. ¿Saben lo que es intervención temprana? Sí. ¿Qué es intervención temprana? ¿Es estimulación o es intervención? Intervención. No, nada más le dieron estimulación temprana. Intervención temprana es esa que se hace oportunamente cuando hay algunos indicadores de riesgo para el pequeño.
modalidad que abarca todas las modalidades. Dentro de lo que se conoce como intervención temprana se puede pensar a la estimulación temprana, a la educación temprana, es decir, toda intervención que se sucede en los primeros meses o años de vida tiene la consideración de entrar en este marco de la intervención temprana. Es como el gran conjunto en el cual convergen todas las modalidades de intervención, digamos, ¿no? Por mencionarlo de alguna manera. Estamos hablando de personas de edad corta. Cuando se tienen consideraciones en la gestación o en el parto o alrededor del nacimiento que indican que podría tener algún problema en su desarrollo, entonces se interviene oportunamente. Es otra manera de decirlo también, ¿no? Intervención oportuna. ¿Qué es estimulación temprana? Temprana lo estimulaban lo que es con cosas, lo que es fino, grueso, o sea, en harina que hiciera estos movimientos. Esa es fina y gruesa cuando empezaban a hacer lo que es con una lija. Hay unas lijas muy ásperas y otras menos ásperas, y era la que le ponían porque no tenía mucha sensibilidad en las manos ni en sus pies, entonces por eso hacían esto para estimularlo. Pues estimulación temprana es cuando un niño nace a lo mejor con una discapacidad, que no puede moverse ni nada, y le tienen que estar haciendo ejercicios o llevarlo para que le den terapias de tanto sus piecitos, sus manos, todo su cuerpecito, para que no se duerma su cuerpo. Bien, ahí empezó el asunto de la división. Primero se llama estimulación temprana genéricamente y se le considera toda aquella estimulación que se da en los primeros meses o los primeros años de vida del pequeñín. Ha sido indiscriminado, incluso se ha abusado de la estimulación, buscando en algunos casos que el niño sea más listo, que sea más hábil, más capaz, más inteligente, pero como se perdió el objetivo principal, que era atender a niños que tenían indicadores de retardo en el desarrollo. La estimulación temprana es el tratamiento que nos va a permitir potencializar todo el aspecto sensorial de una persona, y la intervención temprana es cuando ya existe la necesidad de dar un tratamiento a una persona para poder de cierto modo nivelar o despertar ciertos estímulos o respuestas en él. Bueno, entre estimulación temprana e intervención temprana, lo que yo menciono es que la estimulación temprana viene a ser a pertenecer a la intervención temprana. Sin embargo, ya cuando hablamos de estimulación temprana o de otras formas de intervención infantil, hay ciertas especificidades. Por ejemplo, en el caso de la estimulación temprana, hay algunos elementos que la distinguen de otras, como puede ser que en la estimulación temprana se trabaja directamente con los padres y con el cuerpo del bebé. Cuando se habla de la participación de los padres en el proceso, es porque propiamente el padre tendría que estar en la aplicabilidad de la técnica y aún más allá de la aplicabilidad técnica, comprometido en la dinámica de atención, y en otras modalidades no es necesaria la presencia de los padres. Muchas veces puede ser un especialista encargado de la ejecución de ciertos ejercicios o solamente para hacer un cierto tipo de valoración que dará a los padres, pero el acento en la estimulación temprana es que el padre tiene que estar inmerso en la aplicabilidad del proceso de la estimulación, así como, decía yo, el cuerpo del bebé, que jugará un papel central en esta modalidad.
La intervención temprana se recomienda aplicarse antes de los 8 años. Antes de los 8 años por algunas consideraciones del desarrollo neurológico. Ahora es contraproducente aparentemente, pero no de hecho. Cuando se habla de hacerlo temprano, entre más temprano mejor. Cuando es oportuno, si hay factores de riesgo, entre más temprano se atienda al niño es mejor. Entre más cerca de los 8 años se atienda, resulta infructuoso frecuentemente. Como estimulación temprana, la estimulación temprana incluso ya es una intervención temprana. Si hablamos específicamente de la estimulación temprana, esta está considerada de los 0 a los 3 años. Aunque habrá cierto, dependiendo las condiciones contextuales, puede ser que esta pueda variar hasta los 4 o 5 años, pero el término estimulación temprana es aplicado solamente para los 0 a los 3 años de edad. El Centro de Atención Psicopedagógico y Desarrollo Infantil, conocido como CAPDI. CAPDI es un centro que trabaja previendo y promoviendo la discapacidad. El objetivo de nosotros es integrar a los niños que lleguen a este centro a una vida con otro sentido y hacer una inclusión social, preocupándonos por la integridad del niño, el aspecto académico y cognitivo, y también cuidando el desarrollo físico del mismo. Nosotros intervenimos desde diferentes aspectos. Son dos muy importantes. Uno es todo lo que integra rehabilitación, como terapia del lenguaje, terapia ocupacional, enfermería y terapia física. Y el otro es el proceso de aprendizaje cognitivo, que está a cargo del equipo de psicopedagogía. Este equipo lo componen ciertas licenciadas especializadas tanto en discapacidad como en psicología, y llevan todo el proceso conductual, vida independiente y procesos cognitivos y aprendizajes de los pequeños. Nosotros, antes de realizar un plan, realizamos una valoración. Esta es una valoración inicial, se realiza desde diferentes áreas, desde terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, enfermería y psicopedagogía. Una vez que nosotros hacemos una valoración, de ahí podemos determinar o partir cuáles son los objetivos principales a alcanzar con cada uno de los pequeños, y determinamos un cierto periodo. Como tal, no podemos definir un tiempo para poder obtener un resultado, porque pues bien, todo el tratamiento con una persona con discapacidad es muy incierto. Entonces únicamente armamos un pronóstico de los objetivos que vamos a estar esperando. Una vez que el niño ya se incorpora con nosotros, se les asigna un grupo, y este grupo va a depender a las habilidades que él tenga, para pues también que él se encuentre en un ambiente que, en lugar de frenarlo, lo impulse a progresar en un tratamiento. Tanto las terapias de terapia física, ocupacional y lenguaje son procesos individuales. Cada una de nosotras, de acuerdo a la valoración que realizamos y a la demanda que el niño nos está pidiendo, armamos un plan de intervención fijando objetivos. Al menos se fijan de 3 a 5 objetivos, y cada 3 meses nosotros hacemos una revaloración, y esta revaloración consta de un reporte que se les entrega a papás para comentarles los seguimientos que hemos trabajado, y asimismo el papá en el primer reporte trabaja a la par con nosotros. Todo lo trabajamos en equipo, y todas estamos al pendiente de lo que pasa con cada uno de los niños. Desde el área de terapia física, por ejemplo, si yo estoy trabajando músculos para fortalecer pinza fina, la licenciada en psicopedagogía me apoya a que dentro del aula este mismo estímulo que yo estoy dando lleve una continuidad. Enfermería también me apoya en determinar si es viable o no el que yo tal vez no esté aplicando electroterapia. Y la licenciada en lenguaje quizás pone actividades más de lectoescritura, pero encaminadas a grafomotricidad, y juntas llegar a un objetivo en común. Así es como, bueno, es un ejemplo claro de cómo trabajamos, y este es únicamente pues como un área, ¿no? O sea, mil cosas más que hacemos juntas, pero siempre siguiendo el mismo patrón para dar un seguimiento. ¿Qué es lo
lo que hacemos aquí en CAPDI, cuando los adolescentes o adultos ingresan, se les hace una valoración inicial, se dice cuáles son las habilidades a trabajar, cómo es lo que se trabaja. Nuestro principal objetivo, el principal objetivo que yo tengo, es el desarrollar en ellos las habilidades que están en proceso ya están adquiridas y el trabajo con padres de familia, que es lo más importante con ellos, ya que son chicos que ya tienen muchas habilidades, conocimientos, sin embargo no lo han llevado a una vida diaria o no están en posibilidad todavía de realizarlas porque los papás no creen que ya lo pueden hacer. Ese es el constructo social que todos tenemos, que creen que los adolescentes todavía no pueden hacer esto, que los chicos no pueden hacer esto, que los adultos no pueden estar insertados en el campo laboral, en una vida independiente. Entonces el trabajo que se hace es con los padres de familia, el crear concientización de lo que sus hijos pueden lograr hacer. Cuando ingresan con los padres de familia se hace una valoración inicial, la primera junta inicial, donde platicamos con ellos acerca de los objetivos o alcances que pueden tener. Les explicamos el apoyo que se necesita y lo que nosotras como maestras necesitamos de parte de ellos para el logro de los objetivos. Una vez ya encaminado esto, se trabaja durante todo el ciclo escolar con actividades académicas de diferentes campos formativos, trabajamos, realizamos salidas a vida independiente, a contextos. Una vez terminando todo esto, tenemos nuestra valoración procesual o nuestra junta procesual, donde se le dice a los padres de familia lo que ya hemos avanzado, qué nos falta y qué necesitamos reforzar. A final del ciclo escolar le decimos todos los logros que pudimos tener o todos los logros que todavía no logramos alcanzar y que están en proceso. Además de esto, es el trabajo constante con los padres de familia, el día a día, estar en comunicación con ellos y tratar de que nos apoyen en todas las actividades que nosotros podemos realizar. Aquí lo más importante es señalar o resaltar que cuando los alumnos ingresan, nuestra labor principal es concientizar a los padres de los objetivos que pueden lograr los niños. Nunca podemos realizar el trabajo si no es en conjunto. O sea, el 10% lo hacemos aquí, el 90% lo hacen los padres de familia, el día a día, el trabajo. Todos los días se llevan actividades o sugerencias de trabajo. Yo en particular lo que realizo es una lista de estrategias con cada alumno que los padres pueden implementar en vida diaria de diferentes áreas, ya sea matemáticas, lectura, escritura, vida independiente. Los hago muy conscientes de qué es lo que pueden hacer. Muchas veces los limitan y decir es que no puede, entonces yo les digo, no puede, que, sí puede, pero hay que adecuarle esta actividad. Entonces lo importante que hacemos aquí es concientizar a los padres de llevar un trabajo en conjunto con el área de rehabilitación, con el área de psicopedagogía y el trabajo en casa. Una vez ya que tenemos todo esto, tenemos las reuniones familiares y los cursos o talleres que se implementan con los papás. No tenemos tiempo específico como decir cada mes, este mes vamos a tener taller, el otro mes esto. Sin embargo, lo tratamos de hacer de manera constante para concientizar y sensibilizar a los padres de familia de acuerdo a la intervención de cada una de nosotros. Tenemos logro día tras día. Para empezar, aquí nos llegan con el diagnóstico y con las expectativas o las negativas que tienen los papás. Es que tiene síndrome de Down, entonces no va a poder hacer esto y esto y esto. Desafortunadamente los diagnósticos médicos que tenemos son muy limitantes. Te define, tiene discapacidad intelectual, entonces por ende no nos va a poder hacer esto, ni esto, ni el otro. Entonces esa es nuestra labor, nuestra lucha, el saber qué es lo que podemos realizar, qué no podemos lograr, porque también tenemos que ser muy conscientes qué es lo que no vamos a poder realizar, ¿no? Uno de los logros más importantes que hemos tenido en cuanto a la vida independiente es lograr que los chicos realicen salidas de vida independiente solos. Logramos que uno de ellos viniera y fuera solo de casa a escuela, escuela a casa, usara la moneda, se pudiera trasladar de manera independiente, pudiera vestirse, desvestirse solo. Hemos logrado que alumnos lleguen a leer, a escribir, a comunicarse, a tener relaciones afectivas, sociales. El trabajo interdisciplinario y multidisciplinario siempre es el mejor, siempre podría tener los mejores resultados. De hecho, no ocurre así porque no nos formamos todavía con esa cultura. Los recursos incluso de vincular las diversas profesiones de manera curricular, como estudiantes, como profesionistas en formación, y luego como interdependencia en las instituciones en las que se da la atención,
no suele ocurrir porque frecuentemente no hay para contratar a todos los profesionistas necesarios. Entonces no están en un solo lugar, no tienen comunicación entre sí los profesionistas. Y con frecuencia ni se conocen y a veces ni saben que están atendiendo al mismo caso. Con poca frecuencia se ve que hay comunicación y se puede hacer un trabajo multidisciplinario. Y yo no sé si la razón sea la que tú dices, porque sean de cierta manera celosos de su profesión, o en realidad sea por esta limitación de comunicación que dijo, o incluso de carencia de información profesional, ¿no? Y carencia de información profesional no porque no sean hábiles en su profesión, sino que les falta esas habilidades para relacionarse con otros profesionistas y generar trabajo multidisciplinario que beneficie más pronto y mejor a su cliente, ¿no? Está limitada todavía. Sería bueno que hubiese más detección oportuna. Afortunadamente la detección oportuna ha incrementado notablemente porque en los hospitales se hacen pruebas que permiten saber con anticipación los factores de riesgo y entonces se podría hacer una intervención, pero no todos tienen acceso a los programas de estimulación y entonces se coartan esas posibilidades. Todavía en México siguen quedando muchos niños sin la estimulación necesaria oportunamente, más cuando tienen factores de riesgo, porque hay pocos lugares donde atenderlos, porque hay pocos profesionales, pocos en comparación de la magnitud de la población que requiere este servicio. Y entonces sigue siendo muy limitada y los pequeños siguen teniendo problemas por no recibir la atención oportunamente, la estimulación oportunamente. Hace algunos días hablaba con una mamá que tuvo un caso como este. Yo le decía a la mamá que escribiera un manual, que escribiera un libro, porque cuando un papá enfrenta todas estas situaciones y finalmente logra tener éxito, aprende varias cosas. Aprende qué debe hacer y qué no debe hacer, con quién debe acudir, con quién no debe acudir, a quién debe creerle, a quién no debe creerle, en qué momentos debe esperar a que ocurran los acontecimientos, a que se dé, a que madure lo que está ocurriendo, el proceso que se está dando, y en qué momentos tiene que tomar iniciativa y tomar acciones prontas y expeditas para tener beneficio. Esa sería una postura. Desafortunadamente, insisto con la respuesta anterior, no hay ni siquiera un catálogo para conducir debidamente a los pacientes. Aquí en CESTI, por ejemplo, se han hecho conatos de catálogos de diferentes profesionistas para tener unas opciones o varias opciones para canalizar a los pacientes. Y afortunadamente cada vez tenemos más servicios. Por ejemplo, antes no teníamos servicio de electroencefalografía. Entonces, cuando teníamos esa necesidad del servicio, se tenía que canalizar a otro hospital, entonces se recomendaba aquí o allá, y a veces dependía de los recursos económicos del paciente. Si acudía a uno u otro lugar o no acudía. Entonces, cuando estos incidentes se dan uno cuenta que no es tan fácil guiar a una familia que está en ese proceso de aprender a hacer lo necesario para atender debidamente a su pequeño. Entonces, consejos que se les dan frecuentemente son respecto al uso y abuso de los tratamientos farmacológicos. No los asignamos nosotros, pero sí nosotros estamos frecuentemente en contacto con estos tratamientos. Y a veces los pacientes no saben qué hacer con eso y deciden no tomarlo, por ejemplo, o dejarlo radicalmente cuando apenas está en proceso de producir algún efecto benéfico. A veces no saben a dónde llevarlo si requiere terapia física. A veces no saben a dónde acudir si requieren un estudio, por ejemplo, auditivo o visual específico o especializado para detectar con más precisión agudeza perceptual, por ejemplo. Tener un catálogo con todas estas opciones sería una buena opción. No lo tenemos completamente, así que incluso la orientación frecuentemente es limitada.
कितना दूर छू लूं मैं इतना करीब चल पड़ूं तो कितना दूर सपनों का बुना स्वेटर सा warm सफेद बाल